Buenas noches, muchísimas gracias, Trela. Bueno, dar las gracias a Mayo Educación Ejecutiva por estos minutos que nos brindan, ¿no? Para poder compartir con todos ustedes nuestras opiniones, nuestras consideraciones, ¿no? Acerca de las nuevas propuestas, ¿no? Del proyecto de ley de modificación de las contrataciones con el Estado. Es para mí un gusto compartir con todos ustedes. Y bueno, para poder dar inicio a esta sesión, vamos a empezar con unas preguntas para el doctor Hugo Sologuren. ¿Cuáles son las definiciones del proyecto en relación con la designación de árbitros? Las ¿Aló? ¿Sí? indefiniciones, ¿no? Del proyecto. Buenas noches, muchas gracias a Mayo Educación perdón, a Mayo Educación. Es un privilegio compartir este panel con Ricardo y con Javier, dos extraordinarios especialistas y además de grandes personas, grandes amigos y profesionales. Respecto a la pregunta, diría que el proyecto carece de una adecuada redacción técnica. Se señala que para desempeñarse como árbitro o como adjudicador en una controversia en el ámbito de aplicación de la presente ley, se requiere formar parte de la nómina de una institución arbitral o centro de resolución de disputas que se encuentre en el listado que administra OCE, así como cumplir las calificaciones que establecerá el reglamento. No obstante, se realiza una doble regulación para ser árbitro en un proceso arbitral sobre controversias en materia de contratación pública. El detalle más importante de esta regulación que se propone en el proyecto es que deja al reglamento establecer las calificaciones adicionales que debe cumplir un profesional para poder desempeñarse como árbitro, lo cual resulta bastante peligroso, por cuanto no se puede conocer en este momento qué exigencias se pedirán o si se tomarán en cuenta los requisitos que se hayan venido considerando en el Registro Nacional de Árbitros que actualmente administra el OCE. Es decir, no se cuenta con ningún indicativo de qué calificaciones serán exigidas. Debemos dar a colación que muchos de los más importantes árbitros del país, reconocidos a nivel nacional, no forman parte del RNA-OCE por diversos motivos, porque siempre fue una crítica. Incluso se ha tenido presente en todos los foros académicos que las exigencias del RNA-OCE limitaban que una entidad pudiera elegir y designar a árbitros de reconocido prestigio, experiencia y conocimiento en relación pública a no ser parte de dicha lista. Lo cuestionable del proyecto es que incluso un profesional puede formar parte de la nómina de una institución arbitral o centro de resolución de disputas que se encuentre listado y que administra el OCE, pero podría no cumplir con las calificaciones que exija el reglamento, lo que haría que no pueda o no debería desempeñarse como árbitro en un proceso arbitral sobre controversias de materia de contratación pública. Ello implica un sinsentido, debido a que, por ejemplo, los principales centros de arbitraje realizan una exhaustiva evaluación de los profesionales que quieren formar parte de sus nóminas de arbitraje y, sobre todo, en el caso de los arbitrajes de contratación pública. El proyecto prácticamente dejaría de lado este filtro de evaluación que realizan los principales centros de arbitraje del país. Otro aspecto que denota las indefiniciones del proyecto es que se señala que la incorporación en el listado de instituciones arbitrales y centros que administran juntas de resolución de disputas que administra el OCE es constitutivo, por lo que la exclusión o suspensión del registro implica la imposibilidad del ejercicio de la administración del arbitraje y la JRD. En este caso, si se excluye o se suspende alguno de los centros, también se entendería suspendida o excluida la lista o la nómina de árbitros que forman parte de su registro. Este aspecto no está claro en el proyecto, definitivamente. Siguiendo con las definiciones del proyecto, tenemos que señalar que los árbitros cumplan con registrar en la plataforma digital para las contrataciones del Estado la información que establezca el reglamento y aquella que requiere el OCE. No obstante,
A la fecha, lo que se registra en SEACE por parte del árbitro es el lado arbitral, dado que la información del proceso, datos y detalles lo registra la entidad. Entonces, ¿qué otra información deberán registrar los árbitros? Es perfectamente viable hacer que un reglamento complete lo que la ley no ha expresado. Sin embargo, el tema de la designación de los árbitros, que realmente es algo delicado, por ello, por ejemplo, el numeral 52.4 del artículo 52 del decreto legislativo 10-7, Ley de Contratación del Estado anterior, establecía que el árbitro único y el presidente del tribunal debían ser necesariamente abogados, que contaran con la especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado, pudiendo los demás integrantes del colegiado ser expertos o profesionales en otras materias. Es decir, la propia ley de contrataciones anterior regulaba en su texto las calificaciones que debían cumplir los profesionales para desempeñarse como árbitros. En el marco de controversia de contratos regulados por esta y únicamente se dejó a la regulación del reglamento cuestiones de procedimiento, pero no se tuvo la ligereza de dejar al reglamento que se establezcan cuáles serían las calificaciones de los árbitros. Este aspecto denota, a mi entender, que realmente el proyecto posee indefiniciones muy peligrosas que podrían dañar el arbitraje y desnaturalizarlo, destruyendo sus conocidas ventajas. A la fecha, tenemos un mayor porcentaje de procesos en los que participan muchos profesionales que no cuentan con los requisitos mínimos de experiencia, conocimiento y reputación que garanticen un adecuado o debido proceso arbitral. Se ha privado a las entidades públicas de que puedan designar los mejores árbitros reconocidos, no solo en el mundo de las contrataciones públicas, únicamente por no encontrarse en el RNA OCE. Debemos recordar que a veces la mejor regulación es aquella que no es exhaustiva, aquella que deja a las partes la posibilidad de decidir y establecer diversos aspectos acordes a cada controversia y contrato. La mejor regulación es aquella que resulta razonable, como por ejemplo lo fue el numeral 52.4, artículo 54 de la Ley de Contrataciones anterior. El proyecto no debe incidir sobre las calificaciones de los árbitros, salvo lo necesario, como lo hizo la Ley de Contrataciones anterior. Debe tener como primer objetivo dar el real valor y alcance al convenio arbitral, en el cual las partes pueden establecer las condiciones que deben reunir los profesionales para ser árbitros en una controversia sobre contratación pública. El proyecto, como toda la finalidad de norma de contratación pública, debe reforzar la gestión de la contratación del Estado. Recordemos que la Contraloría General de la República, en un informe de evaluación de arbitraje de contratación del año 2013, evaluó el periodo 2003 al 2013, dejó por sentado que el arbitraje no es el motivo de que el Estado pierda en los procesos arbitrales, sino que la causa principal de ello es la mala gestión en los procesos de contratación que realizan las entidades. El proyecto debería reforzar un aspecto muy importante, como por ejemplo lo tiene la Contraloría General de la República, referido a la capacitación de los funcionarios y servidores del Estado en diversas materias. Para que una norma de contrataciones sea adecuada, no son necesarias modificaciones todo el tiempo, casi de forma completa. Lo importante es que se capacite a los funcionarios y servidores de la gestión de las contrataciones públicas, lo que implica no solamente que se conozca el procedimiento de selección y de la ejecución contractual, sino que además se capacite adecuadamente en la etapa de la solución de controversias. Este es un tema delicado porque vemos que muchas entidades de los distintos estamentos de los gobiernos nacionales, regionales y provinciales que carecen de personal capacitado en arbitraje o en contratación pública misma, ¿no? En mi experiencia como árbitro he podido advertir
que muchos profesionales se encargan de la defensa de la actividad pública no poseen la debida capacitación en arbitraje y neutralización pública. Entonces, el tema no pasa por establecer calificaciones a los árbitros. Lo sustancial es la debida capacitación y conocimiento de los funcionarios y servidores públicos sobre las normas de contratación pública. Muchas gracias. Doctora Luan, está muteada, no la logramos escuchar. ¿Perdón? Perdón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el aviso. Tal, gracias, doctor. Sí, bueno, para poder continuar con esta primera ronda, ¿no? También quiero hacerle unas preguntas aquí al doctor Ricardo Gandolfo y a Javier Salazar. En su opinión, ¿no? En realidad, bueno, quisiera saber cuáles son sus opiniones sobre el proyecto de ley, ¿no? ¿Cuáles son para ustedes los aspectos positivos y los aspectos negativos de continuar con el Registro Nacional de Árbitros del OCE? Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento especial a Mayo Educación Ejecutiva por habernos invitado a este conversatorio. Un saludo y un placer de estar con Hugo Sologuren y Javier Salazar Soplacuco, distinguidos colegas, árbitros y profesionales muy competentes. Fíjese, el proyecto de ley tiene en efecto algunas indefiniciones que ha subrayado el doctor Sologuren. Pero usted me pide que hable de las cosas positivas y las cosas negativas, y yo creo que en materia arbitral, precisamente una de las cosas positivas es que el proyecto elimina el Registro Nacional de Árbitros. Eso me parece una cosa positiva. Porque el Registro Nacional de Árbitros, de alguna manera, siempre ha funcionado. Antes se llamaba nómina de profesionales aptos para designación residual, en fin, siempre ha funcionado, pero siempre ha tenido una serie de, digamos, de trabas, obstáculos o procedimientos para acceder a ese registro que han impedido que muchos profesionales puedan acceder a ese registro. Yo soy de los que creo que los registros deben hacerse para enriquecer las listas de árbitros y no para empobrecerlas, no para reducirlas, sino para hacerlas crecer. El centro de arbitraje más importante del mundo, que es el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de París, no tiene registro de árbitros. Cualquiera puede arbitrar allí. Basta que uno designe a un profesional y el consejo del centro de arbitraje lo confirma. Como sucede acá en la Cámara de Comercio de Lima o en la Universidad Católica si uno propone a un árbitro que no está en sus registros. De manera que hay que abrir las puertas. Lo importante es que haya la posibilidad de que las partes puedan elegir a los mejores árbitros que crean que están en condiciones de entender sus casos. No hay que confundir. Uno no elige un árbitro para que defienda un caso. Para eso tiene a los abogados defensores. Uno elige un árbitro para que haga justicia, para que administre el problema y lo resuelva. Por eso creo que otra de las virtudes de este proyecto, aunque no lo dice, es eliminar las especialidades que se exigían a los árbitros. De un tiempo a esta parte, ya hace varios años, se exige a los árbitros que tengan especialidad en derecho administrativo, contratación pública y arbitraje. Y eso sería ocioso y aburrido contar cómo nació, pero lo sé de buena fuente. Pero lo cierto es que creó un negocio para muchas instituciones, muchos institutos que comenzaron a dictar esos cursos, hasta que el OCE mismo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, dijo que deben ser de 120 horas lectivas, que deben ser impartidas por universidades. Entonces, bueno, ahí comenzó a reorientarse la cosa y muchos de esos institutos que se crearon solo para dar esos cursos tuvieron que buscar convenios de colaboración con algunas universidades que no sabían nada del mundo arbitral y incursionar en este proceso.
Y la verdad de las cosas es que cuando uno designa un árbitro, no lo designa porque sepa de contratación pública, arbitraje o derecho administrativo. Si yo tengo un problema de hidrocarburos, yo busco a un árbitro que haya arbitrado casos de hidrocarburos, que tenga experiencia en arbitrajes en hidrocarburos. E incluso, si conozco a un profesional que es una eminencia en hidrocarburos y nunca ha arbitrado en su vida y no le interesa ser árbitro, yo creo que sus conocimientos son muy importantes y podrían ayudar a esclarecer este problema. Lo convenzo, lo enamoro, le trato de que despierte en él la necesidad o la curiosidad por arbitrar. Entonces le digo, te voy a proponer. Y lo propongo a la Cámara de Comercio, a la Universidad Católica, y lo propongo. Revisan su currículum, en fin, y lo confirman y puede ser árbitro. Y ese señor que no le interesa ser árbitro, que no está en ningún registro, va a enriquecer su currículum con un arbitraje importante seguramente, y el país va a beneficiarse con la contribución valiosa y los conocimientos de ese profesional que contribuye al esclarecimiento de un caso particularmente complejo. Entonces hay dos vertientes para designar árbitros. El árbitro especializado en la materia, que es parte del conflicto, en este caso de hidrocarburos, y el árbitro que no es árbitro, pero que es experto en hidrocarburos y que podría arbitrar. Hay que abrir las puertas para eso. El inciso 63.4 del proyecto, que muy bien ha citado el doctor Sologuren, dice que para desempeñarse como árbitro o como adjudicador, pero quedémonos en el árbitro, tienes que estar en alguna lista de una institución arbitral y cumplir con las cualificaciones, dice el reglamento, de un estilo muy depurado, que se establezca en el reglamento. Bueno, esas calificaciones pueden prestarse a muchos malos entendidos y el reglamento podría, esperemos que no, establecer las mismas exigencias que se tienen ahora, no en el reglamento, sino en una directiva del OCE, que es seguir los cursos de 120 horas dictados por universidades, aprobar un examen con una nota mínima de 14, como si estuvieras en el colegio, y peor que en el colegio, porque en el colegio se pasa con 11, hasta donde tenía entendido, y después dar una entrevista personal. Entonces, yo lo que digo, los registros deben enriquecerse. El OCE debe buscar a los mejores árbitros, atraerlos, enamorarlos para que vengan a su registro y no ahuyentarlos, no decirles te voy a tomar un examen y te jalo. No, la óptica debe ser distinta. Yo he conversado con procuradores del Estado que dicen que se sienten en indefensión, que sienten que el Estado no puede defenderse porque un particular, un contratista, puede elegir al doctor Sologuren como árbitro, un profesional destacado, un árbitro importante. Y el Estado no puede hacerlo. ¿Por qué? No, mucha gente se vanagloria diciendo, no, ya entré al Registro Nacional de Árbitros, qué bueno que hayan entrado en buena hora. Pero lo importante para designar a un árbitro no es que esté en el registro o no esté. Lo importante es la experiencia que tiene. Si usted va a elegir a un árbitro que tiene 100 arbitrajes a cuesta, va a estar en mejor situación de que entienda su caso que un árbitro que no ha llevado ningún arbitraje o que ha llevado 5, 6 o 7 arbitrajes. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, ¿qué creo que hay que decir? No sé cómo ando de tiempo, pero creo que en el proyecto dice que debes estar en esas listas. Ok, sí, dime, Lu, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, unos 4 minutitos, Doc. Ok, entonces, en ese registro, que ya no va a haber registro, ok, no va a haber registro nacional de árbitros, vamos a tener que estar en los centros de arbitraje aprobados o acreditados ante el OCE. Muy bien, ese ya es un primer filtro. Ahora, después no puede el OCE o el registro o el reglamento decir, vas a tener que cumplir otra serie de requisitos adicionales. Actualmente los centros de arbitraje ya tienen sus propias listas de árbitros que pueden arbitrar en contratación pública y de árbitros que pueden arbitrar en arbitrajes comerciales, de inversiones, etcétera, que a veces pueden ser los mismos, pero en ocasiones son diferentes. Muy bien. Entonces, cada centro ya aplica sus propios filtros. Entonces, el reglamento no puede adicionarle un nuevo filtro. Tanto es así que, por ejemplo, según una opinión del OCE, que está vigente, el árbitro que designan las entidades debe ser del registro. Pero si la entidad no designa su árbitro y uno va a la institución arbitral, al centro de arbitraje,
y pide que designe de manera residual al árbitro que no ha designado la entidad, ya no está obligado el centro de arbitraje a designar del registro, ya puede designar de su propia lista. ¿Por qué? Porque ya está pasando un filtro. Entonces, justamente lo que la norma y el sentido común te dicen es pasa un filtro. Ok, pasa un filtro, pero no 2, 3 ni 4. Entonces pasa un filtro. Y lo otro que digo, agreguemos a esa disposición una posibilidad de que un árbitro, cualquiera que éste sea, o un profesional, cualquiera que éste sea, pueda desempeñarse como árbitro designado por cualquiera de las partes, y si no está en la lista de árbitro del centro de arbitraje de qué se trata, a condición de que sea confirmado por su respectiva corte o consejo de arbitraje. Con lo cual abriremos las puertas y todos podrán arbitrar, los que se sientan en condiciones, los que estén en capacidad, los que sean experimentados, los que tengan trayectoria. Ganará el país, porque de eso es lo que se trata, que gane el país. Y de paso, ya que estamos viendo el tema del arbitraje, hay otra cuestión importante. Este proyecto de ley está diciendo que se pueden arbitrar los adicionales en el primer tramo. Los adicionales, ¿cómo se trabajan? En 2 tramos, adicionales de prestaciones de obra. Se trabajan de la siguiente manera. Un primer tramo hasta el 15% de los adicionales los otorga la entidad. Y el segundo tramo del 15% al 50% los otorga la entidad, pero con autorización de la Contraloría. La norma no lo ha dicho en buenos términos, pero lo deja entender que el primer tramo del 15% aprobado por la entidad podría controvertirse en la vía arbitral, lo cual es muy importante. Mi propuesta es más revolucionaria, es que todo pueda ir a arbitraje y que la Contraloría no apruebe nada. Que apruebe, si es una obra, el supervisor o el inspector de la obra, que es el profesional o la empresa especializada, contratada especialmente para controlar la cabal ejecución de la obra y que está formada por profesionales que han superado un proceso de selección muy arduo y muy exigente, a diferencia de los profesionales que actúan o trabajan en la Contraloría que no tienen esa experiencia. La Contraloría tiene que velar por la correcta ejecución de los fondos públicos, no los detalles de si procede o no un adicional, que eso le corresponde a los especialistas en la materia. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, doctor Andolfo. Ahora, doctor Soplobuco, quisiéramos escuchar también cuáles son esos aspectos positivos y negativos que considera usted, ¿no?, de este de este proyecto de ley sobre el registro RNA, ¿no? Bien, buenas noches, señores. Gracias a los organizadores. Muy contento de estar acompañado de 2 profesionales, excelentes profesionales. Los he escuchado, la verdad que sí hay algo bueno en esta nueva ley, ha sido mencionado por el doctor Gandolfo, respecto a que ya no va a existir este famoso reglamento, como se ha denominado muchos años, que constituye un listado. Pero verdaderamente yo no avisoro un buen resultado acá, porque la forma en cómo es que se ha redactado la norma eh, va a permitir finalmente que en la vía de la reglamentación se establezcan requisitos que estén vinculados justamente a esos requisitos que se exigen en el listado. O sea, de tal forma que yo no veo, digamos, que esto pueda tener un buen resultado si es que no se limita que finalmente en una directiva el órgano que sea, ya sea la dirección de la DGA o el OCE, puedan implementar una serie de requisitos, ¿sabes? Como lo han venido haciendo. Y miren, yo veo esto como los doctores hace muchos años y de la experiencia que tengo ahora, ¿yo qué podría decir? Miren, el arbitraje en contrataciones públicas específicamente tiene la finalidad de satisfacer una necesidad pública igual que la ley. O sea, debe ser una herramienta para satisfacer la necesidad pública. Y para eso se requiere que alrededor de esta figura estén los profesionales con más especialización y con más experiencia que pueden existir en el país. Las decisiones que un árbitro toma tienen incluso más
valor o más potencia por encontrar una palabra respecto a las sentencias judiciales, porque no pueden ser sometidas a una doble decisión. No pueden ser sometidas a una doble revisión, como ocurre con las sentencias de primera instancia. Y la revisión que puede hacer el Poder Judicial está limitada por la norma. De tal forma que una decisión en materia de contratación del Estado, que va a decidir sobre una necesidad pública, que va a decidir sobre dinero público, en el marco del decreto legislativo 1071, resulta que tiene más, digamos, más posibilidad de ser oponible a quienes estén alrededor de esta controversia. ¿Y qué está sucediendo en estos últimos años? Y es como consecuencia de cómo se ha comportado el órgano rector o el órgano supervisor respecto a la forma de elegir a los árbitros. Las decisiones que se están tomando, en realidad, dejan mucho que desear. Y es que uno de mis hobbies es buscar todos los días las decisiones que están publicadas en la base de laudos o en el faro, en el faro de la Cámara de Comercio. Y en realidad justo en la mañana estaba con la intención de publicar, yo ustedes saben que hago muchas publicaciones en las redes, estaba con intención de publicar una decisión que he encontrado que es terrible, es terrible. Y eso pasa, como decía el doctor Gandolfo, bueno, que existen muchos profesionales que pueden tener muchas especializaciones, pero que no tienen la experiencia de vida y que se han estado incorporando a estos listados que por su reducido número pues ha hecho posible que inmediatamente empiecen a lograr. Me decía un amigo en un evento que tuvimos hace 2 semanas, me decía, ingresé al RNA, inmediatamente tenía 6, 7 comunicaciones de entidades de la municipalidad de la municipalidad de tal, designándome como árbitro, porque las municipalidades están pendientes de que ingresara un nuevo miembro para empezar a designarlos. Y yo decía, bueno, qué bueno por ti, pero finalmente una mala decisión por falta de experiencia y por falta de especialidad incluso, puede traer una serie de problemas en materia de contratación pública, porque ahí no solamente existe de por medio un tema patrimonial, sino existe de por medio un tema de necesidad pública que resulta lo más importante en el marco de la ley de contrataciones del Estado. Yo creo que debe limitarse esta posibilidad y más excluirse la posibilidad de que el reglamento pueda adicionar algún requisito que pueda ser considerado por la gente que finalmente va a ser la misma gente que ha reglamentado desde que el doctor Gandolfo incluyó en la ley de contrataciones esta figura del arbitraje. Dice, la mayor parte de la gente que está alrededor mantiene el mismo perfil y mantiene la misma creencia que poniendo requisitos y que sometiendo a evaluaciones, que exigiendo requisitos, cree que va a seleccionar a algunas personas que tal vez con ellos, en el marco de su perfil, puedan ser lo más aptos para poder decidir. En realidad no creo que vaya a cambiar mucho esta situación. He estado en una reunión promovida por la comisión del Congreso que está viendo este tema con los gobernadores. He estado en representación de un gobierno regional y en realidad no he visto muchos cambios sobre eso. No he visto, además, voluntad de cambiar y no he visto, además, interés en cambiar justamente esta parte de la norma que resulta sustancial, ¿no? Están más interesados en otros temas que seguramente de repente voy a comentar algunos temas ahí, pero yo no veo no veo que haya una luz al final del túnel, doctor Hugo, doctor Ricardo, ¿no? No veo que vayan a cambiar mucho las cosas finalmente. Yo no voy a estar en el listado y muchos de los profesionales que tenemos años en este tema no vamos a estar en el listado justamente porque no considero que debamos, y lo digo con toda sinceridad, no considero que debamos someternos a una evaluación que no evalúa lo que resulta importante, ¿no?
una evaluación sumamente vinculada a la forma de aprenderse de memoria el tema, ¿no? Ya lo saben casi todos los que han podido en algún momento participar de esa lección. Yo sí tengo no creo que esto vaya a cambiar, no creo que esto vaya a cambiar. Y vamos a conversar seguramente dentro de 6 meses, o dentro de un año, o en el primer encuentro de expertos en arbitraje después de la ley, y vamos a estar conversando la misma situación de ahora. Eso es lo que yo podría indicar. Muchísimas gracias, doctor Salazar. Bueno, hemos en esta primera ronda, ¿no?, visto mucho de los aspectos positivos, negativos, y hemos soltado ya ciertas ideas de propuestas, quizás, ¿no?, de mejoras, tanto por la parte de la designación, la parte de, justamente, del registro RNA, ¿no?, que es algo tan importante, el tema de la defensa del Estado y cómo la cerramos o la concretamos a ciertos especialistas, ¿no? Y como bien lo mencionaban los doctores, lamentablemente dejamos al Estado, ¿no?, sin esa posibilidad de poder contar con grandes profesionales como muchos de como los que tenemos aquí, incluso presentes, ¿no? Muchos profesionales que también han dedicado gran parte de su vida en el Estado, o también han trabajado de manera independiente y que definitivamente cuentan también con una gran ética, ¿no?, que puede servir para poder conllevar también procesos arbitrales mucho mejor conducidos, ¿no?, que realmente se ajusten a los principios de independencia, de imparcialidad, ¿no? Y cuán importante es eso, la verdad, ¿no? En esta segunda ronda, lo que vamos a tratar ya son, de manera ya vamos a ir, bien hemos gozado parte de ello con nuestros panelistas, vamos a ir a lo concreto, ¿no? De repente, quisiera saber en este sentido, vamos a empezar ahora por doctor Salazar, luego por el doctor Gandolfo, y cuáles son las propuestas que ustedes nos pueden comentar esta noche, ¿no? Ya, como digo, para concretar en base a las críticas que hemos tenido del proyecto, ¿cuáles son esas propuestas de reforma, entonces, de la normativa, ¿no?, en contratación estatal que nos pueden brindar ustedes en esta capacitación? Y sí, yo voy a hacer mención básicamente a lo que resulta oficial, que es el proyecto de ley que se publicó y se sometió a la consulta de todos los ciudadanos el año pasado. Y voy a hacer mención a algo que considero de suma importancia, al tema de concepción de lo que es una obra pública. No ha habido mucho cambio, no veo, tampoco en la que se está debatiendo en el Congreso, veo muchos cambios respecto de cómo es que se concibe la obra pública actualmente, ¿no? Se mantiene los mismos esquemas de requerimiento por parte de un área que ahora creo que va a cambiar de nombre, pero que en realidad va a seguir siendo la misma, y no veo algún cambio respecto a cómo es que se va a concebir la ejecución de esa obra pública. Y si no, creo, si no se modifican, el, si no se dan cuenta, incluso fíjense, del problema fundamental en materia de obras públicas, los problemas van a seguir. La norma considera que sigue considerando que el requerimiento de una obra pública lo hace el área usuaria, y eso no es verdad en realidad. La concepción del alcance de la obra no lo hace el área usuaria, lo hace un área especializada que se llama unidad formuladora, y lo hace en el marco del INVIERTE-P. Esa área es la que determina el alcance, y esa área es la que determina la solución técnica, incluso en algunos proyectos de inversión. Y esas decisiones son las que marcan la forma, esos documentos, esos informes o esos herramientas, como le quieran denominar, que son desarrolladas en esta unidad formuladora, son las que marcan el alcance de la obra. ¿Qué quiere decir eso? Que definitivamente debemos encontrar el mecanismo para que el trabajo que pudiera hacer la unidad formuladora se enmarque en las disposiciones que están en la ley de contrataciones del Estado, ¿no?
si observamos el texto de esta norma, de la anterior, y ojalá que no sea la que se publique, las normas de contrataciones están desvinculadas totalmente de las otras normas que marcan el camino, no solamente las normas del INVIERTE-P, sino las normas presupuestales y las normas de planificación estratégica. Entonces yo considero que debería encontrarse la fórmula legal que establezca algún vínculo en la ley, no en el reglamento, en la ley que exija que, que el expediente técnico, recoja el alcance determinado por la unidad formuladora. Y no lo hace. Yo todos los días estoy revisando la información que aparece en el CEACE, todos los días estoy investigando cómo es que se comportan los procesos de selección en materia de públicas y aparentemente no hay ninguna vinculación en ese sentido. Y otra situación que considero que es sumamente importante también en materia de obras es la posibilidad que se permita que las obras se inicien con un expediente provisional o un expediente preliminar o un expediente parcial. ¿Ya? Porque el gran problema de los expedientes técnicos es que son elaborados con una serie de limitaciones que producen que esa obra termine en una situación controversial. Y eso sucede porque en nuestro país es sumamente difícil determinar las condiciones que se va a ejecutar una obra prima facie, como ocurre en este momento. Obligamos a las entidades a aprobar un expediente técnico que las propias entidades saben que no va a corresponder a lo que se vaya a ejecutar después. Y a pesar de ello, convocan un proceso de selección y terminan sometiéndose a controversias que incluso salen del marco, hasta ahora salen del marco de los sistemas de solución de controversias propios de la ley, como son las prestaciones adicionales. Entonces, no existe hasta ahora una regulación en ese sentido en la ley. Pero sí existe un decreto legislativo, fíjense, el decreto legislativo 1553 ha establecido la posibilidad de que las obras puedan ejecutarse contando solamente con un expediente aprobado parcialmente y que se vaya aprobando en el camino conforme vayan apareciendo las necesidades. Hay una experiencia ya, el PRONIEC está ejecutando una serie de colegios con ese sistema, ¿no? Comúnmente le llaman fast track, pero no, yo no creo que tanto sea así, sino que debe existir, las entidades deben tener esa posibilidad de ir acomodando, de ir avanzando, de ir modificando lo que vaya apareciendo en el camino, con el acompañamiento de las entidades que están alrededor de la ejecución de una obra pública, con el acompañamiento del órgano rector ambiental, con el acompañamiento del órgano rector cultural, con el acompañamiento del órgano rector de saneamiento, ya no con las autorizaciones, porque nuestro esquema es apruebe un expediente técnico y ese expediente técnico debe contar con una autorización del ANA, y que es por un año nada más, si se trata de obras que tienen que ver con, con áreas donde hay acuíferos. Una autorización ambiental para todos los aspectos que tienen que ver con la modificación de la situación física que existe en este momento. ¿Y eso qué produce? Que, por ejemplo, si no se ha calculado adecuadamente un lugar donde se van a disponer los excedentes y necesitamos cambiar ese lugar, ni se imaginan los requisitos que las entidades van a tener que cumplir antes de poder tomar la decisión de modificar el lugar donde se van a colocar los desechos que provienen de las obras. ¿Por qué? Porque existe todo un marco que exige autorizaciones y que no concibe acompañamientos. Debe crearse un mecanismo
un mecanismo legal que facilite, que permita que las obras se ejecuten con el acompañamiento de estos otros órganos rectores que se vinculan a la obra. Eso, digamos que es lo que yo estoy, no solamente en este evento, sino lo vengo manifestando en varios eventos donde he participado. La razón es que si nosotros revisamos la parte de ejecución contractual, no hay ninguna modificación verdadera, realmente no hay ninguna modificación que pudiera cambiar el sistema de concepción de la ejecución de las obras públicas. Eso es lo que yo puedo indicar. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Salazar. Ahora, por su parte, doctor Gandolfo, le otorgamos los 8 minutitos para que nos pueda comentar sobre cuáles son sus propuestas, ¿no?, de mejora. Muy bien, muchas gracias. Fíjese, yo me voy a concentrar en un solo artículo. El artículo 53 del proyecto de ley. El artículo 53 del proyecto de ley trata sobre las modificaciones contractuales. Voy a tomar algunos incisos, no todos ni en orden, en consideración del tiempo que disponemos. Pero empiezo con el inciso 4, o como dicen ahora, numeral 53.4. Dice: la autoridad de la gestión administrativa, que es el nuevo nombre que le ponen a la entidad, puede autorizar y ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías, hasta por el 25% del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios y consultorías u obras hasta por el mismo porcentaje, o sea, 25%. Bueno, mi comentario primero es decir que el porcentaje es innecesario, porque con frecuencia y por diversos motivos se requieren prestaciones adicionales mayores a ese 25% y no es posible, no es viable, no es práctico resolver los contratos con la idea de convocar nuevos procedimientos para buscar quien se anime a hacer el saldo, porque ese que se anime a hacer el saldo no solo tiene que asumir la responsabilidad por el saldo, sino por el íntegro, por todo el conjunto, de manera que no hay voluntarios. Entonces, no es práctico. Universalmente, bueno, después veremos eso, pero universalmente, en todo el mundo, cuando hay adicionales, los adicionales son de 50% para arriba, no para abajo. Y nosotros estamos en bienes, servicios y consultorías diciendo que debe haber un tope de 25%. Estamos fuera de la realidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? No establecer ningún límite, como sucede en todo el mundo. No establecer límites para los adicionales y establecer que en el caso de estos de consultoría, servicios y bienes, igualmente las reducciones tampoco deben tener límite. Se deben poner de mutuo acuerdo. Si no hay acuerdo, irán pues a arbitraje, a junta de resolución de disputas, a conciliación, a lo que fuese, pero lo importante es que no haya límites. El siguiente inciso, el 53.5, se refiere a obras y dice que tratándose de obras se pueden autorizar la ejecución y pago de prestaciones adicionales hasta por el 15%, como hemos comentado en mi primera intervención. Pues bien, yo digo que se elimine ese 15% y se diga que se pueden autorizar ejecución y prestaciones adicionales previa autorización del inspector o supervisor y siempre que cumplan con las condiciones establecidas en el reglamento. Eso es importantísimo. Entonces, luego, eliminar las otras disposiciones que hablan sobre la participación de la Contraloría por encima del 15% y todas esas cosas. La Contraloría, como zapatero, a tus zapatos. Hay otro inciso, el 53.8. En el caso de consultorías de obras y obras que utilicen contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, no son aplicables las disposiciones referidas a la aprobación de prestaciones adicionales previstas en este artículo, el artículo 53, sino que se rigen por lo dispuesto en los propios contratos. Ah, caramba, vamos avanzando. Pero acto seguido dice, las variaciones en los contratos de obras
que es otra denominación que reciben los adicionales, que utilicen contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, no podrán exceder el 50% del monto del contrato. Total, ¿en qué quedamos? Entonces, si abrazamos esos contratos de uso internacional, se abrazan integralmente, no hay un abrazo parcial, te abrazo medio cuerpo, no, se abraza todo. Entonces, todo significa que con todos los adicionales que vengan. Entonces, yo propongo que ese inciso también se modifique y que diga, con una mejor redacción, los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional en los casos de ejecución y consultoría de obras se rigen por lo dispuesto en sus propias regulaciones. Las variaciones a los contratos de obra que utilicen contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional pueden autorizarse siempre que cuenten con la aprobación previa del inspector o supervisor y que cumplan con las condiciones establecidas en el reglamento. Nada más. Yo creo que eso es lo más importante, dejar abierta la posibilidad, porque lo otro, insistir en lo que estamos, es lo que conduce a lo que lamentamos: la paralización de las obras, la paralización de los proyectos, la paralización del suministro de bienes. Entonces, eso es por estas razones. No es por corruptelas, no es por esas cosas que desde luego hay y hay que combatirlas con todo el peso de la ley, pero es por la falta de un manejo adecuado. No puede ser. Hay obras emblemáticas en el mundo que han tenido más de 4 o 5 veces su presupuesto en adicionales. Eso es normal. ¿Saben dónde hay adicionales? En las obras mayormente en las obras que se ejecutan sobre grandes extensiones de terreno. Por ejemplo, una carretera. ¿Por qué hay adicionales en una carretera? Porque en una carretera el estudio se hace haciendo perforaciones cada cierto trecho. Entonces no se analiza todo el terreno. Entonces se analiza, se toma resultado de acá, un resultado de más allá, y se hace una ponderación y se dice el terreno debe comportarse de esta manera. Pero a la hora que comienzas a ejecutar, ahí te das cuenta si el terreno se comporta de esa manera. Hay mala calidad de suelo, qué sé yo. Entonces hay que adicionar cosas, hay que reforzar. Entonces vienen los adicionales. No sucede lo mismo, por ejemplo, en obras de edificación urbana. Por ejemplo, en la construcción de un edificio. ¿Por qué? Porque un edificio puede tener, vamos a decir, 1.000, 2.000 metros cuadrados, una edificación urbana. Entonces se puede estudiar perfectamente centímetro por centímetro. Entonces ya sabes cómo está ese terreno. Entonces sabes cómo construir y vas a construir y va a ser ese proceso constructivo como armar un rompecabezas. Todo, hasta la tuerquita la vas a tener computarizada. Entonces eso es más fácil. Entonces ahí no hay adicionales. Yo tengo el caso, por ejemplo, y lo he escrito un artículo sobre eso, sobre el Centro de Convenciones de Lima, una de las obras emblemáticas de la Ingeniería Nacional. Se hizo en su tiempo, sin adicionales y con las normas nacionales. Porque ahora está de moda decir que con las normas nacionales no se puede hacer nada y todo se debe hacer con gobierno a gobierno, con APP, con concesiones. Pues bueno, fíjense ustedes, el Centro de Convenciones se hizo con las normas nacionales, en su tiempo, en su plazo y sin adicionales. Y además a un costo de 500 millones de soles, que da como consecuencia un costo de metro cuadrado de alrededor de 5.000 soles. Mucho más barato que el metro cuadrado donde está ubicado en San Borja para cualquier edificio de departamentos. Y es un centro de convenciones equipado, con salas de reuniones, con capacidad para 10.000 personas cómodamente sentadas. En fin, una cosa espectacular. Entonces, eso se puede hacer. En cambio, gobierno a gobierno, también tengo el caso del Hospital Lorena del Cusco, que estaba diseñado y se estaba construyendo por 300 millones de soles. Pues, ¿qué pasó? Como entró en este problema de lavajato y todo eso, ya el contratista no pudo ejecutar la obra porque no tenía acceso al crédito. Los bancos comprensiblemente cerraron el crédito a todas las empresas que estaban vinculadas a los casos de lavajato. Entonces se resolvió el contrato porque no pudo avanzar. No pudo avanzar y se quedó avanzado en el 60% del contrato. Faltaba hacer el 40% del contrato. Ese 40% no se hizo. Se dejó abandonada la obra en el Cusco, en una ciudad con inclemencias del tiempo, con problemas de la naturaleza, se deterioró la infraestructura. Pues bien, con el paso de los años, varios años, ha entrado un programa de gobierno a gobierno.
Y para hacer el saldo del 40% de los 300 millones originales, ahora cuesta cerca de 1.200 millones de soles. A ver, ¿quién me puede explicar eso? Gobierno a gobierno, muy bien, todo transparente. 1.200 millones contra 300 que iba a costar y que estaba avanzado al 60%, por favor. Entonces tengamos cuidado. Igual, el metro de Lima, la línea 1 y la línea 2. La línea 1 cuesta el kilómetro de metro como 5 veces menos que la línea 2. ¿Cómo es posible? Es posible porque esa línea 1 fue hecha bien concebida como obra pública y la línea 2 está concebida como una concesión. No pienso que las concesiones son malas, pero si no están bien diseñadas, producen eso, crean un gasto innecesario. En gobierno a gobierno lo estamos viendo, en algunas concesiones también. La obra pública, la otra vez me decían, oye, la obra pública es estatal. Oye, cuidado, se llama obra pública, pero la ejecutan privados. Es una obra privada, son los privados los que ejecutan, que ganan una licitación, que contratan, porque en nuestros países, países como los nuestros, es el Estado el que hace las mayores inversiones. Entonces, eso hay que tener presente. Pero estas son las propuestas que planteo y estas son las reflexiones que creo que es importante hacer. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Gandolfo. Bueno, ya para cerrar esta parte de la ronda, ¿no? Hemos escuchado mucho las opiniones de aquí de los doctores sobre puntos justamente de los adicionales, ¿no? Sobre también mejoras sobre el tema de los expedientes técnicos. En este caso, ya nos toca ir a la última pregunta con el doctor Hugo Sologuren. En este caso, doctor, ¿el proyecto usted considera que realmente propone mejoras para la contratación? A ver, como voy a ser muy breve en la respuesta a esa pregunta, si me lo permite, voy a tomarme la licencia de hacer un comentario sobre lo expuesto por Ricardo Gandolfo y Javier Salazar. Yo creo que es muy importante decirlo, más que hablar de la propuesta. Yo creo que el tema está centrado en la irracionalidad con la que se hacen en nuestros países muchas acciones del Estado, se produce mucha normatividad. Todos sabemos que el 020 fue creado en el MEF por un grupo de técnicos que no conocemos y que el OCE no estaba de acuerdo con el tema, pero la gran irracionalidad, reitero, es que no se convoca a los especialistas, no se convoca a comisiones técnicas para dar estas normas, sino que se hacen a puertas cerradas entre personas que creen que están combatiendo la corrupción. Ya lo dijo Ricardo Gandolfo y tiene toda la razón. No combaten nada, no saben lo que están combatiendo. Están generando una problemática para el Estado, como la creación del RNA, por ejemplo, que ha generado una indefección tremenda al Estado. Primero como son pocos los inscritos, la reiterancia en las designaciones ha generado un acúmulo de recusaciones, etc. No voy a incidir en un tema que es común y conocemos todos. Yo, aunque es feo decirlo, pero creo que las experiencias, contarlas es importante. Cuando Ricardo Salazar, acompañado de Ricardo Gandolfo y otros especialistas de gran talla nacional, formaron el CONSUCODE y me convocaron. Yo en esa época estaba de presidente de la Cámara de Comercio y había fundado el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Me convocaron para el tema del arbitraje en OCE, en ese entonces CONSUCODE. A nadie se le ocurrió en ese momento, ni a Ricardo ni a ninguno de los especialistas convocados, establecer una lista de tipo de RNA con las condiciones de RNA. Lo que sí se estableció fue una lista de árbitros que tuvo dos parámetros, digamos, la lista 1 y la lista 2. ¿Cuál era la diferencia entre la lista 1 y la lista 2? La mayor especialidad, la mayor experiencia, la menor cantidad de casos.
El doctor Salazar dijo algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo y voy a ser más explícito que él, le ha sido muy delicado, pero más explícito con él. Yo fui miembro de la lista de árbitros número 1, invitado de honor del OCE, durante más de 20 años. Pero más de 400 laudos emitidos en contratación pública. Y no estoy calificado para ser miembro de la RNA. Y al igual que el doctor Salazar, no estoy dispuesto a someterme a lo que considero una indignidad y dar un examen con preguntas capciosas. O, no sé, bueno, ahora me dicen que ha mejorado, no lo sé. No me interesa saber. Pero yo no me voy a presentar después de haber sido 20 años miembro titular de la lista 1 de árbitros del OCE, tener el número de arbitrajes administrados y tener hoy día en proceso más de 60 de arbitrajes en curso, de los cuales muchos son en concesiones. No estoy calificado para ser miembro de un arbitraje del Estado, de una obra pública, entonces pues lo dejo ahí, terminé. Lo único que quería es remarcar que la irracionalidad está en cómo se conforman los grupos de personas o los procedimientos bajo los cuales se dan estas normas. No se convocan a los especialistas. Se convocaron al doctor Andolfo, al doctor Salazar. ¿No? Estas barbaridades que han sucedido en los últimos años no se hubieran producido. Temas de inequidad y de inconstitucionalidad, como el 020, peor la ley posterior, ¿no? Y son absolutamente violatorias bueno, dejémoslo ahí, ese es un tema jurídico. Yendo específicamente a la pregunta que me has hecho, yo diré brevemente que podemos leer que el proyecto en esencia no vemos ninguna mejora que permita entender que se trate el problema en su real dimensión, en alguna de las cosas que ya he mencionado. Debo reiterar lo que a todas luces se aprecia en la mala gestión de las contrataciones públicas. Ese es el problema que debe ser el objetivo de una norma de contratación pública. Si reforzamos y hacemos una adecuada gestión de las contrataciones públicas, simplemente tendremos que las controversias se reducirán en un porcentaje significativo. Y eso es realmente una mejora para la inversión y los aspectos económicos y sociales del país. Debemos esforzarnos en ver la cura y no el paliativo al problema. El artículo 68, si mal no recuerdo el proyecto, regula las medidas cautelares que se presentan respecto a los contratos públicos, tanto en la vía judicial como en la vía arbitral, incluyendo las emitidas en arbitrajes de emergencia. Como ya creo que he mencionado, esta regulación no es una mejora, es un aspecto de mucha controversia, porque estamos ante una norma que debe atacar el problema de mala gestión de la contratación pública, pero que se dedica más a regular aspectos que ya se encuentran regulados como las medidas cautelares. Debemos partir porque desde el año 2020, con el nefasto decreto de urgencia 020, se ha generalizado un problema que se presentaba en forma aislada, con las medidas cautelares y otras, ¿no? Y si revisamos la exposición de motivo del proyecto, no vamos a encontrar ninguna estadística o fundamento que sustente la necesidad de regular las medidas cautelares como establecido en el artículo 78 del proyecto. Se exige que la contracautela se acredite únicamente con la presentación de cartas de fianza bancaria incondicionadas, solidaria, irrevocable, resolución automática en el país, en favor de la entidad contratante, bajo responsabilidad de las empresas que la emitan, con una vigencia no menor a 6 meses, la cual se mantiene vigente durante todo el tiempo de duración del efecto de la medida cautelar, bajo apercibimiento de cancelación automática de esta última, que no puede ser menor a la garantía de fiel cumplimiento. Solo este requisito vulnera el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional cautelar, así como el derecho a la igualdad, y pese a ello se exige y regula
como si estuviéramos ante una situación donde el desprotegido sea el Estado, cuando en realidad el desprotegido es el contratista y en realidad el desprotegido final es la sociedad, la receptora de la obra que se necesita, como un colegio, un hospital, una carretera, etc. He visto en las preguntas, y si me queda tiempo me avisas, por favor, Lu. He visto en las preguntas, hay dos preguntas que me parecen importantes. ¿Se requiere una ley especial de arbitraje para la contratación pública? Mi respuesta contundente es no. Es lo peor que podría suceder. La ley de arbitraje peruana es una ley modelo internacional y es hasta hoy día considerada una de las leyes más modernas de arbitraje del mundo y está hecha bajo el modelo de la cláusula ancestral. Lo único que ha sucedido en Dos el minutitos. tiempo, Perdón. lo único que ha sucedido en el No. tiempo es que se ha pervertido esa ley, introduciendo modificaciones. Yo lo que creo es que sí, la contratación pública tiene que tener pues, normas especiales, pero que no violen los principios fundamentales del arbitraje. Eso es fundamental. Y lo último, Luz, si me lo permites, dicen, alguien pregunta si el tema de la conciliación no es posible porque no son capaces los funcionarios o por la Contraloría, por las dos cosas. En muchos casos porque los funcionarios no son competentes y no tienen la autonomía, la autoridad suficiente para sostener sus posiciones. Pero fundamentalmente estoy de acuerdo en que si yo fuera funcionario público, me daría terror la OSI o la Contraloría General de la República. Gracias. Perfecto, doctor Gonzalo, muchísimas gracias. Bueno, ya para terminar esta ronda, no ha sido realmente muy interesante, ¿no? Escuchar todos estos aspectos respecto, por ejemplo, de la RNA. Es algo que ahorita en realidad estamos viendo muchísimo en redes, hay mucha gente escribiendo, dando opinión, particularmente también, recuerdo haber visto cuando era practicante en OCE, ¿no? Cómo se lleva a cabo el proceso de incorporación y cómo eran las designaciones, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando todo todo este sistema, ¿no? Hasta la fecha. Y bueno, sí lamento mucho que hayamos tenido que cambiar, ¿no? De ese momento en que nosotros contábamos con especialistas realmente de muy alto nivel y que realmente estar en este registro era algo también muy bueno, ¿no? Muchos querían estar y querían ver la forma de poder integrarlo, ¿no? Y pasar ahora donde también tenemos buenos especialistas, pero extrañamos, creo, a aquellos que han tenido tanta experiencia como ustedes, doctores que están compartiendo ahorita, ¿no? Y también bueno, claro, o sea, puedan justamente integrar estos tribunales y ayudar a que los nuevos talentos poco a poco vayan integrándose, vayan aprendiendo de sus experiencias, de sus conocimientos, ¿no? Creo que lamentablemente eso es lo que les resta, en realidad. Bueno, para ya terminar esta sesión, vamos a ir a la ronda de preguntas. Por el chat no he encontrado todavía alguna pregunta de alguno de los participantes de esta noche, pero bueno, si tuvieran alguna, están totalmente habilitados para poder hacerlo. Doctora, sí hay preguntas en la parte de preguntas y respuestas. No sé si lo puede visualizar, pero si no, en todo A ver, caso, por favor. hay una que dice, ¿cuál es el criterio en establecer para ofertar como límite inferior el 90% de valor referencial en licitación pública, entendiéndose que el valor referencial viene de un estudio de mercado detallado? Yo puedo contestar esa pregunta. Claro, Fíjense, doctor. gracias. Yo no estoy de acuerdo con ese sistema de adjudicación. O sea, el sistema de adjudicación en el Perú evalúa tanto la parte técnica como la parte económica y le da distintos pesos a cada una de esas partes según el contrato de que se trate. Pero lo importante de destacar es que finalmente lo que va a determinar la adjudicación es la parte económica. Entonces, hay unos contratos en los cuales incluso no hay límite
no hay ese límite inferior al 90%, por ejemplo, en bienes, servicios y consultorías que no sean consultorías de obras, entre las que están, por ejemplo, elaboración de estudios preliminares, estudios previos, estudios geológicos, etc. Entonces, eso es muy peligroso porque tiende a provocar que los postores se presenten con precios que en el mundo internacional se llaman ofertas ruinosas. O sea, montos solamente destinados a ganar el contrato, cobrar el adelanto y mandarse mudar y no hacer nada. Entonces, eso es terrible. Entonces, en consultoría de obras y en ejecución de obras, la gente ha presionado de alguna manera a los legisladores y han logrado establecer un límite del 90%. Entonces, allí ya no puedes bajarte del 90%. En bienes y servicios sí puedes bajarte, como digo, y hay una restricción supuesta que dicen que, oye, pero si tu oferta parece que es insuficiente, te van a pedir que acredites la viabilidad de tu oferta. Entonces yo digo, ese es un saludo a la bandera, porque el que está con una oferta del 60% y sabe que le van a adjudicar el trabajo, se va a poner literalmente como gato panza arriba para tratar de justificar ese monto y van a tener que adjudicarle, porque no va a haber funcionario público que se niegue a adjudicarle a alguien que está ofreciendo el 60% del valor del referencial. Entonces, porque la Contraloría le va a ir encima, ¿y por qué no le diste a este señor que ofrece el precio más barato? Entonces, ni hablar. ¿Cómo deben ser las adjudicaciones? Por méritos, únicamente por méritos, como era antes. Antes de 1997, tú presentabas tu oferta, se evaluaba tu oferta técnica y solo al ganador de la oferta técnica, al mejor calificado, se le abría su propuesta económica y se veía si estaba dentro de las previsiones presupuestales. A eso debemos llegar. Porque ¿qué pasa ahora? Ahora, en consultoría de obras y ejecución de obras, todos se presentan al 90%. Porque si por casualidad te presentas al 91%, ya tienes menos puntaje en esa parte económica que el que se presenta al 90%. Entonces, nadie quiere regalar puntos en la parte económica. Entonces, todos van al 90%. Se define por la parte técnica, pero ya con esa limitación que no es lo más aconsejable, porque justamente no siempre se termina contratando al mejor, que es lo que debe hacer el Estado, como lo hace cualquier particular. Si uno quiere un médico, quiere un abogado, quiere un ingeniero, busca el mejor dentro de sus previsiones presupuestales, dentro de sus limitaciones presupuestales. El Estado debe hacer lo mismo. Lo que es bueno para el particular es bueno para el Estado también. Gracias. Perfecto, doctor Andolfo, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de otro participante. Como esto ya en parte lo comentó el doctor Hugo Salazar, perdón, Hugo Soloburen, entonces invito más bien al doctor Salazar a responderla. ¿Por qué la conciliación en contratación del Estado no funciona? ¿Es problema de los procuradores o el miedo a la Contraloría General? A ver, las dos cosas. Las dos cosas. En realidad hay una falta de especialización en la defensa del Estado que se evidencia en todo momento. A los procuradores los eligen como abogados de la entidad en todas las materias. ¿Sí? Y no existe una procuraduría especializada, por ejemplo, en obras públicas. No hay procuradores especializados en materia de obras públicas y hay muchos pueblos, muchos distritos, o ni siquiera distritos, ni siquiera hay procuradores, ¿no? Y la otra causa es que, fíjense, cuando ocurre una controversia, es porque se ha llegado a un momento en que hay que tomar una decisión, ¿sí?, que va a afectar a la ocurrencia, a la ejecución del contrato. Y a veces esa decisión no se toma por falta de profesionalización de los decisores. La norma tiene la culpa, hay una indefinición terrible en lo que es prestación adicional, lo que es mayor metrado, por ejemplo. Hay una indefinición terrible en lo que constituye, por ejemplo, las ampliaciones de plazo cuando se aprueban adicionales, las situaciones en que pueden constituirse como retrasos justificados. No, por mencionar algunas indefiniciones de la norma.
Entonces, los operadores del sistema sufren en este momento de un gran problema de especialización y de conocimiento que hace posible que tengan temor al momento de tomar una decisión. Porque como no conocen, como no han tenido una experiencia previa, entonces no toman y tienen al control al control de la Contraloría al costado y no toman la decisión. Y no solamente la Contraloría está controlando, o sea, haciendo su trabajo dentro del margen de lo que la norma le permite, sino que está yendo más allá, por ejemplo. Está revisando todos los procesos de selección y está iniciando procesos de control, aun cuando las decisiones no habían sido impugnadas por los participantes en el proceso de control. Está controlando todos los procesos de contratación y en muchos casos, y lo saben quienes están en este tema, en muchos casos hay situaciones que tienen que ver con la discrecionalidad del funcionario y también están entrando a controlar esa situación. Y es sumamente difícil que se pueda conciliar porque estamos ante una situación que ya la tomó la entidad. Implica echarse para atrás, implica deshacer esa opinión, esa decisión que ya tomó. Si se ha impuesto una penalidad, conciliar va a tener que implicar que la entidad dé un paso hacia atrás y ceda en esa decisión de imponer una penalidad. Sí, igual sucede cuando se resuelve el contrato, igual sucede cuando no se aprueba una prestación una ampliación de plazo, igual sucede cuando no se aprueba un mayor metrado. Hay una decisión de la entidad, ¿ya? Que si se concilia va a implicar de todas formas un cambio, un paso hacia atrás por parte de la entidad. Y eso va a encender un foquito rojo para que Contraloría inmediatamente empiece a investigar la razón de eso. Yo creo que es eso. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Salazar. Vamos a pasar aquí a otra pregunta que creo yo es también muy interesante. Doctor Sologuren, lo invito a contestarla. Bueno, aquí Jesús Gómez, ¿no? Quiere saber qué mejoras existen respecto a los fideicomisos. ¿Se pueden volver obligatorios si se modifican los porcentajes de los adelantos al de la norma anterior y de esta forma se le daría más liquidez a una obra y los fondos irían directo a ella? Te agradezco la pregunta, Lu. No es que no la pueda contestar, la puedo contestar, pero creo que el verdadero especialista en el tema ahí es Ricardo Gandolfo. Así que yo le pediría a Ricardo Sí. que resuelva la pregunta, porque yo tengo Perfecto. una visión muy privatista del tema. Ok, doctor, muchísimas gracias. Ya, muchas gracias. Doctor. Pero antes de Ujú, responder esa pregunta, yo estaba viendo que había una pregunta adicional que ujú. estaba, que no la has mencionado y me parece suyo Ujú, importante. ¿Cómo solucionar el problema del pago de los laudos? Hay una pregunta ahí, ¿correcto? ujú. Entonces, Sí, claro, dice que le dan la razón al contratista y las entidades no pagan. Bueno, ese es un problema efectivamente. serio, porque la verdad es que habitualmente, a veces algunos funcionarios públicos se molestan cuando yo digo esto, pero habitualmente el demandante es el que gana. Pero sucede en todas partes. Sucede en el Poder Judicial, sucede en los arbitrajes, sucede en el Perú, sucede en todas partes del mundo. Si alguien demanda, si alguien pide algo, es porque algún derecho se le está escamoteando. Nadie demanda de loco. Es verdad, puede haber un porcentaje mínimo de locos que demandan algo que no les corresponde o que inventan algo, pero no es fácil acreditar que se te debe lo que no se te debe. La realidad es que quien demanda, por ejemplo, en el Poder Judicial, hay muchas demandas de alimentos, de madres de familia
que tienen a sus hijos y el marido no les pasa la pensión. ¿Es normal que ganen? Claro que es normal. El propietario de un inmueble que reclama al inquilino que le pague los alquileres que no le paga hace un año, ¿es normal que gane o que pierda? Tiene que ganar. Este no es un partido de fútbol donde cualquiera puede ganar. Generalmente gana el que demanda porque está reclamando que se cumpla algo. Y en el arbitraje de contratación pública sucede exactamente lo mismo. Pese a ello, las estadísticas revelan que los contratistas no ganan en la forma que deberían ganar. O sea, hacen mal sus demandas o reclaman de una manera incorrecta, pero lo cierto es que los tribunales arbitrales conceden cerca del 47% de lo que demandan. Quiere decir que el 53, 52% no se les reconoce. En todo caso, lo que ganen, sea el 50, sea el 47%, de nada les sirve, porque van a cobrar y los mandan al final de la cola. Entonces le dicen, hay una norma que establece que te debo pagar de tal manera y tal otra. ¿Cómo solucionar ese problema? Efectivamente, es un problema grave, porque ¿de qué te sirve gastar en abogados, en árbitros, en centros de arbitraje, ganar un laudo, a veces no ganar todo, en la mayoría de los casos, ganar la mitad, qué sé yo, y no puedes cobrar? Entonces ahí la solución es iniciar un proceso de ejecución del laudo, o sea, regresar al Poder Judicial de donde te habían sacado para ir al arbitraje. Haces tu proceso de ejecución del laudo, pero vas a tener que pedir el pago bajo apercibimiento de denuncia penal a los funcionarios que no te paguen por desacato a la autoridad. Algo así. Pero hay que establecer reglas precisas y no sería mala idea, como deja percibir quien hace la pregunta, que se incorpore algún mecanismo de solución en la propia ley o en el reglamento. Respecto del fideicomiso, para que no piense usted, Lu, que estoy toreando la pregunta, yo sí pienso que el fideicomiso es una manera de asegurarse el financiamiento de determinados contratos. Y está bien. Ahora dice el señor, ¿qué mejoras existen respecto a los fideicomisos? ¿Se pueden volver obligatorios? No, no se pueden volver obligatorios. Tiene que pactarse de mutuo acuerdo entre ambas partes, decir, vamos a hacer este fideicomiso para asegurarte. El contratista puede estar interesado en hacerlo para demostrarle a la entidad y la entidad a su vez también interesada para que el contratista sepa que va a tener financiamiento, su obra, su contrato. Hugo quiere agregar algo. Oh, no quiero Sí, agregar doctor. algo, quiero preguntarte algo para que amplíes tu respuesta, Ricardo. ¿Cómo vincularías este tema, por ejemplo, del fideicomiso con el tema de las medidas cautelares o de las reservas previas? Bueno, es complejo, pero lo cierto es que cada uno va por su cuerda separada, como dicen, ¿no? O sea, tú puedes tener una medida cautelar y un fideicomiso que simplemente está... El fideicomiso es como una cajita que tiene el dinero para asegurar el dinero a la obra, para que el contratista no decida que ese dinero lo va a invertir en otras cosas, porque a menudo, sí, adelante. Yo Oh, quería... Javier pidió primero la palabra. Ah, ya. Ya, tomando el ejemplo que has hecho, Ricardo, el fideicomiso es una cajita. Es una cajita que termina siendo del administrador del fideicomiso. Y Correcto. ese es el problema por el cual esa figura no está siendo utilizada. Es sumamente cara. Primero, vas a tener el problema de que no te van a pagar los gastos generales referidos a las fianzas, porque ya no lo vas a usar. Segundo, que vas a tener que pagar todos los costos de la constitución del fideicomiso, que paga el contratista. Tercero, porque el encargado de administrar los recursos va a contratar a un supervisor que lo paga el contratista. Y ese supervisor va a decidir sobre el camino de la liquidez, sobre la situación de la liquidez. Y ese camino a veces es distinto al derrotero de la propia ejecución. Por ejemplo, y los casos que yo he visto, que son varios, ha ocurrido que el supervisor contratado por el fideicomiso, pero que lo paga el contratista, no aprueba los desembolsos de dinero o los aprueba después de la semana.
Y eso ocurre que los trabajadores que están acostumbrados a que les paguen los días sábados generan un problema porque no se les pagan los días que se les tiene que pagar. Y además, cuando hay problemas, termino con esto, doctor, cuando hay problemas de liquidez, cuando hay problemas, perdón, de avance de obra, resulta que los administradores de dinero colocan una disposición en el contrato que les permite no entregar mayor dinero al ejecutor mientras no se solucione el problema de avance de obra. Y tal vez voy a presumir que así sea, tal vez esas sean las razones por las cuales esta figura no viene siendo utilizada, a pesar de que aparentemente es una buena solución para obviar el tema del tiempo. ¿Me permite, no? Sí, claro que sí. Términos generales, Javier, estoy de acuerdo contigo. Vamos a esperar la autorizada opinión de Ricardo. Pero yo creo que sí, en principio es así. Pero yo parto de otro principio, la libertad contractual. Todo eso se puede regular y todo eso se puede establecer en el contrato. Y todos los gastos, los procedimientos, etcétera, se pueden regular. Entonces, yo no encuentro por qué lo que sucede es que hoy día eso no está permitido, no por lo menos para el Estado. Pero es que si tuviéramos una ley equitativa de contrataciones, debería permitirse las mismas condiciones, el mismo equilibrio económico para el contratista que para el Estado. Y en ese sentido, creo que lo que tú dices, que si bien es cierto, en principio, en términos generales, puede regularse vía contractual y evitarse el problema que tenemos, que originó todo este tema, ¿no, Ricardo? De la ejecución del pago de los laudos, ¿no? Claro, todos sabemos que el pago de los laudos es casi una utopía, porque resulta que la entidad no lo tiene presupuestado, tiene que entrar a la ley que regula el presupuesto público, el presupuesto de asunción, y tiene que pedirse, tramitarse, demora 2 años. De repente, con suerte, dentro de 5, 6, 7 años, te aprueban el presupuesto y te pagan el lado, ¿no? Entonces, todo eso, en el tema, por ejemplo, del fideicomiso, u otro tipo que como abogado corporativo, llevaba muchos años antes de dedicarme los últimos 14, 15 años exclusiva y excluyentemente al arbitraje. Pero lo he vivido en grandes corporaciones extranjeras. Todo eso puede regularse vía contractual, pero hay que autorizar al Estado, hay que darle facilidades al Estado. La ley de contrataciones, por ejemplo, este proyecto debería prever eso, ¿no? Darle facultades al Estado para transar cláusulas equitativas que mantengan el equilibrio económico del contrato y que mantengan el cumplimiento de ambas partes en los resultados de una controversia. Gracias. Y yo lo que creo es que Muchísimas el gracias. fideicomiso, solo una cosa muy breve, el fideicomiso es Estoy. la figura establecida para garantizarle al contratista que se le va a pagar, de la misma manera que la intervención económica de la obra es la contrapartida para garantizarle a la entidad que el contratista va a ejecutar la obra. Entonces, ahora es verdad lo que dice el doctor Salazar, que es actualmente un sistema o una alternativa excesivamente onerosa y que se presta a esos excesos que él ha graficado muy puntualmente. Hay que buscar la manera de que eso sea mejor manejado para que pueda cumplir cabalmente el rol para el que está siendo diseñado. Ese es mi punto de vista. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Gandolfo, doctor Sologure, doctor Soplapuco. Por la hora ya vamos a cerrar las preguntas con esta última que ha encendido un poco el panel y creo que ha sido muy oportuno entonces presentarla. Y bueno,
dándole muchas gracias nuevamente a Mayo Educación Ejecutiva por estos espacios, por estos momentos y más aún por haber invitado a panelistas de tan alto nivel que nos han enriquecido muchísimo esta noche con todos sus comentarios, sus propuestas. Y bueno, les doy muchísimas gracias a ustedes también, doctores, por darse este tiempo, a estas horas también. Y bueno, doy pase entonces a Pamela para que podamos ya cerrar esta grandiosa sesión en realidad. Muchísimas gracias.